Muy bien, creo que ya estamos bien. Entonces hablábamos que la fe, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y decíamos, amados hermanos, que confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera y estar convencido de que algo existe, aunque no lo podamos ver, les decía. ¿Verdad? ¿Qué es lo que existe y que no podemos ver nosotros ahora? Es el Señor. A eso se llama la fe. Ahora, como todos sabemos, decía que todos nosotros, los creyentes, somos llamados a vivir por fe y no por vista. Dice también la Escritura que el que no tiene fe, o más bien sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, no creo yo que exista un cristiano en el mundo que no sepa eso, que sin fe definitivamente no se agrada a Dios. La realidad es de que, amados hermanos, la fe es lo único que nos diferencia de la gente del mundo. La realidad es esa. La fe es lo que nos separa a nosotros del mundo. Entonces es importante para nosotros. Pero el problema existe, amados, que muy a menudo nuestra fe se debilita. Nuestra fe se debilita. ¿Y por qué sucede esto? La razón principal es porque nuestra fe es constantemente influenciada por circunstancias. Y las circunstancias a veces influyen en nuestra fe, que entonces fallamos. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la fe. Y les quiero decir que desde el principio de este año, igual otro año, les voy a decir que muy parecido al del año pasado, pandémico también, porque estamos todavía en lucha con la pandemia. El tema de la fe me ha confrontado a mí personalmente. Entonces decidí buscar un poco más para mi vida. Todos los creyentes, amados, nos movemos por fe, porque nuestra fe, decía que con frecuencia es influida por las circunstancias, ¿no? Debemos demostrar, amados hermanos, que estamos debemos demostrar que no estamos conformes con lo poquito de fe que tenemos, porque cuando tenemos poquita fe, fallamos, caemos. Entonces es necesario que busquemos más fe. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy, amados, porque nosotros deseamos recibir más, ¿o no? ¿Quién no quiere tener más fe? ¿Cuántos hemos perdido a veces la confianza porque la circunstancia nos ha movido a nuestra fe? En muchas ocasiones a varios de nosotros. Y por eso este año yo he buscado más, no sé si lo han notado, pero estoy haciendo cosas confiando en el Señor ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque yo no tengo el control de las cosas y Dios sí las tiene. Porque no se hace mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Entonces, amados, hay que confiar en Él porque nos ha hecho promesas y nos ha hecho promesas grandes. Así de que, amados, debemos desear más para nosotros, más fe. Porque decíamos que nosotros nos movemos por fe para agradarle a Dios. ¿O a quién le quiere agradar usted? Yo a nada más que a Dios. Amén. Y bueno, les quiero contar algo. Es algo que sucedió. Algo que sucedió, me dio vergüenza cuando sucedió, pero pues de ahí salen a veces
De ahí salen a veces los temas para compartir. Se me acabó la gasolina en el Volkswagen. Me quedé. Ay, ay, ay. Vergüenza. Batallé tanto para conseguir un tanquecito para ir a comprar gasolina. Después el tanquecito no tenía esa cosita para meterla en el tanque. Ahí estoy haciendo un embudo con cartón y un tiradero de gasolina en el estacionamiento del trabajo. Una gran pena. Una gran pena. Pero curiosamente, cuando iba subiendo la subida antes de llegar a mi trabajo, el Volkswagen empezó a cascarear que no quería subir. Y dije yo, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es de que no marca bien la medida y a mí me enseñaba medio tanque. Pero para cuando iba acercándome al trabajo me enseñaba que ya no tenía. Entonces iba subiendo la subida y iba recogiendo toda la basura y la basura lo iba haciendo fallar. Bueno, ya saben cómo suenan los Volkswagen, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer. Pero les quiero decir eso, amados hermanos, porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando, ahora voy para el carro de ustedes, ¿qué hacen ustedes cuando se le acaba el gas a su camión, a su carro? Voy a decir mejor. ¿Qué hace? ¿Lo llevamos y le llenamos el tanque o no? Sí, eso hice yo. Yo traje poquita, suficiente para moverlo a la gasolinera y se lo llené. Así es lo mismo en las cosas del Señor. Así es lo mismo en la fe. Si nuestro tanque anda en la reserva, va a recoger todas esas basuritas y nos va a hacer fallar. ¿Y a quién le vamos a fallar? A nosotros mismos le vamos a fallar a Dios. Y también a nosotros, ¿por qué? Porque sin fe no podemos, Dios no puede obrar para nosotros. ¿Se acuerdan? En todas lo que hemos leído donde el Señor hace milagros, le dice como a la mujer que tenía el flujo de sangre no sé por cuántos años, le dice, tu fe te ha salvado. Entonces, amados, si no tenemos fe, el Señor no obra. Si no tiene gasolina el tanque, el carro no se mueve. Ahora, si le ponemos suficiente, como yo le puse nada más para llegar a la gasolinera, vamos con el pendiente, ¿llegaré o no llegaré? Vamos con la duda. Con la duda. Así cuando nuestra fe anda en la reserva en nuestro corazón, vivimos una vida cristiana en duda, o soy o no soy. Por eso es necesario, amados, que vengamos a buscar llenar el tanque, llenar el corazón de fe, a fortalecernos. ¿Para qué? Para que caminemos en Cristo, para que caminemos la vida cristiana que hemos escogido vivir. Porque, amados, el Señor no nos forzó a ser cristianos. El Señor nos dio la oportunidad que nosotros escogiéramos seguirlo o no. Y hemos escogido seguirlo. ¿Cómo vamos a caminar con Él? En la reserva, tastabillando, cayendo, levantándote, cuando puedes llenar tu tanque y caminar seguro el camino de la verdad. Amén. Bueno, quería decirles algo sobre eso, pero la verdad, ese día me dio tanta pena. Todos mis compañeros de trabajo, ¿qué estás haciendo? Un tiradero de gasolina. La verdad, tiré más al piso que lo que le eché al tanque. Bueno, así suceden las cosas cuando andamos derramándonos nosotros con las cosas del mundo por allá. Y cuando recoge la basura del mundo, empezamos a fallar nosotros. Amén. Yo sé que no es una escritura, es una anécdota, pero verdadera, y nos lleva a entender la importancia de que nosotros busquemos llenar nuestra, ahora sí que nuestro tanque de fe, el tanquecito que tenemos adentro. Amén. Decía, amados, que en la obra de Dios también es así. Para poder trabajar seguros en su obra debemos llenar nuestro tanque de fe, no solamente poquita,
Decía que porque a veces andamos tan bajos en la fe que a duras penas, Señor, nos movemos en las cosas del Señor. Ahora sí, qué tristeza y qué vergüenza que seamos cristianos allí a empujoncitos y a jaloncitos. ¿Por qué? Porque andamos en la reserva. La Biblia, amados, nos habla acerca de hombres que tienen poca fe. Nos habla también de aquellos que tienen mucha fe. Pero la pregunta de hoy para nosotros en la fe, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Verdad? Esa pregunta la vamos a ir encontrando conforme vayamos adelante en esto. Sí, por eso me gusta el otro micrófono que no quiso servir, porque puedo usar mis dos manos. Y quiero que vayamos a Mateo, capítulo 8, del 23 al 27. Y amados, aquí los que leen, seguro que ya lo han leído. Jesús se encontraba ante mucha gente y luego le manda a los discípulos pasar al otro lado. Estaban, parece ser que a un lado del Mar Rojo, del lago, y les ordenaba a los discípulos que iban a cruzar al otro lado. Dice el verso 23, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amados hermanos, los discípulos, para empezar, no tenían miedo a la mar. Mayoría de ellos eran pescadores. Ellos sabían cómo navegar las barcas. Pero dice que se levantó una tempestad tan grande que cubría la barca. Yo creo que cuando andamos a medio tanque o cuando andamos en la reserva de nuestra fe, si se nos viene una tempestad de esa magnitud, también nosotros tuviésemos miedo. Y eso le pasó a los discípulos. Pero lo que me llama la atención aquí, y es lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy, es en el verso 26, cuando el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Estos discípulos, quería decir que no tenían lleno el tanque, ¿o no? No. Decía, amados, que ellos no le tenían miedo al mar porque mayoría de ellos eran pescadores, ¿verdad? Y vivían, amados, cerca de ese lago que es conocido como el Mar de Galilea. Mas sin embargo la tormenta decía que era tan fuerte que se asustaron, entonces despertaron al Señor. ¿Y qué pasa? El Señor les da una regañada. El Señor los regaña y les dice: ¿por qué tienen miedo? Les falta fe. Amados, es como las personas después de entregar a Cristo. Piensan que porque ya hicieron la oración de fe, piensan que ya hasta ahí es todo lo que tengo que hacer. Hace falta que comencemos de allí en adelante a formar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Y ellos, pues, como estaban con el Hijo de Dios, que ellos lo sabían, que estaba en la barca, se creían seguros. Estamos seguros con Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, amados, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Y
Bueno, decía no que piensan que por el hecho de apenas haber recibido a Cristo están haciendo todo lo que Él manda. Entonces, aquí no podemos darnos o dejar de pasar desapercibido que algo falta con los discípulos que tuvieron miedo, ¿verdad? Y les quiero decir que antes no comprendía esto de los discípulos, ¿verdad? Cuando les dice el Señor hombres de poca fe. Hasta después de leer un poquito, de meditarlo, comprendí que se refería a desconfianza. Y eso sucede cuando estamos débiles en la fe, empezamos a vivir en desconfianza, ¿verdad? Los discípulos tuvieron desconfianza, no pudieron ellos soportar, voy a decir, el susto que estaban llevando, y pues mayor fue la desconfianza que lo que ellos creían. Amados, uno de los grandes propósitos como creyentes debe de ser crecer en fe. Amados, si no buscamos la fe, entonces vamos a ser siempre debiluchos, vamos a ser siempre como niños en la fe, porque siempre vamos a estar nada más lo que nos dan por ahí, lechita, y no nos metemos a comer algo más fuerte para que nos fortalezca nuestra fe. Y claro, no podemos olvidar que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y allí es donde buscamos. Nosotros, amados, necesitamos buscar crecer en la fe para hacerla cada día más robusta, más fuerte, más grande, más poderosa, para activarla en momentos como la tempestad. Entonces, amados, de esa manera, en tiempos difíciles, el Señor podrá seguir descansando, porque usted y yo tenemos la fe fuerte, firme. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que cuando tengamos la fe así de fuerte, no quiero decir que ya no necesitamos a Cristo, no. Pero si tenemos la fe así de fuerte, sabemos que podemos hacer. El Señor dijo que cuando tengamos esa fe fuerte, nosotros podríamos hacer cosas casi como las hacía Él. Y Él lo dijo, lo declaró. Entonces nos hace falta eso. Podríamos, amados, que el Señor podría continuar descansando y nosotros podríamos decir, fue difícil, pero en tu nombre logré controlar la situación. ¿Por qué? Porque, amados, estamos nosotros viviendo en un mundo donde hay circunstancias que es necesario para los creyentes que estemos firmes en nuestra fe. ¿Cuántas tentaciones hay? ¿Verdad? Especialmente para nosotros, tentaciones que necesitamos estar fuertes para no caer en ellas. Y no estoy hablando simplemente de circunstancias que pasamos. Bueno, entonces, amados, es importante que encontremos la solución por medio de nuestra fe en el nombre de Jesús. No decir yo lo hice porque yo tengo fuerza o porque yo soy un cristiano con poder. Nosotros no tenemos nada si no es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Ahora vamos amados, cuando nosotros tenemos la fe firme, voy a ser firme. Cuando nosotros estamos firmes en la fe, debemos obrar confiados que Él nos está respaldando. Por eso les decía que no podemos decir, oh, yo lo hice porque tengo mucha fe. No, lo hice porque el Señor me respalda por medio de mi fe. Amén. Porque Él, amados, ya nos ha dado el poder de hacer las cosas. Vamos a leer Lucas 9, del 1 al 10.
Fíjense lo que dice. Dice el verso 1, versículo 1. El Señor es el que da el poder. El Señor es el que da autoridad. No somos nosotros. Fíjense lo que dice. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no los recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Procuraba verle. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Podemos ver que todos los que estaban ahí, incluyendo decía Herodes, en todo creía. Hasta pensaba que todos los profetas habían resucitado menos que era el Cristo. ¿Se fijan? Pero una cosa quiero que veamos aquí en el verso 2. Dice, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el 1 está diciendo que les dio él poder y autoridad para ello. El Señor nos da poder y autoridad. Y decía, por medio de la fe, nosotros tenemos el poder y la autoridad. Por medio de la fe. Porque decía hace ratito, porque Él nos respalda cuando nosotros tenemos fe. Entonces podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece por medio de la fe. Luego en el verso 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Amados, así le hicieron y salieron y fueron y compartieron el reino de Dios por todas partes y sanaron enfermos porque tenían suficiente fe para hacerlo. Ahora, lo más hermoso, creyeron en él, tenían fe, ¿por qué? Porque no llevaron nada, ni bordón, ni túnica, nomás la que llevaban puesta, no llevaron comida, no llevaron nada, nomás salieron creyendo en lo que el Señor les había ordenado. Entonces, amados hermanos, muchas veces nosotros, por cuestión de debilidad de nuestra fe, nos limitamos tanto que el Señor no obra en nosotros, no obra en nuestra familia, no obra en nuestra iglesia, no obra en nuestro matrimonio, no obra en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque andamos caminando en la reserva, como que queremos y no queremos, como que podemos y no podemos. Así decía Cantinflas, ¿no? Muy sabio, ¿verdad? Porque es verdad. Como que queremos seguir a Cristo y como que no queremos. Así de fácil, ¿verdad? Salió medio ¿cómo es de medio? Muy filósofo el Señor. Pero la verdad de las cosas, amados hermanos, es que es la realidad. Es la realidad. Amén. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más. Y quiero que veamos, aparte de estos 2 puntos interesantes que miramos, decía yo que Jesús los envió a predicar y ayudar a todos aquellos que necesitaban.
También hicieron ¿qué? Expulsaron demonios y sanaron enfermos porque Dios les había dado ese poder y les había dado la autoridad. Y sin provisión alguna, solamente en su fe en Cristo fueron y lo hicieron. Al regresar, lo podemos leer en el verso 10, amados, seguramente muy entusiasmados, le contaron al Señor todos los resultados que tuvieron. Miren lo que dice, vueltos los apóstoles, dice, le contaron todo lo que habían hecho. Amado hermano, ¿qué tantas cosas tiene usted para contarle al Señor de lo que ha hecho en su nombre? ¿Cuántas cosas tiene usted para decirle? ¿Cuántas obras ha hecho usted en su nombre y en fe para el Señor? No conteste, pregúntese. Me lo he preguntado yo mismo. Entonces, amados, necesitamos, ahorita voy a hablar un poquito más del razonamiento. Necesitamos buscar fortalecer nuestra fe. Necesitamos llenar nuestro tanque. Amén. Ahora vamos a Lucas 9 y vamos a leer del 11 al 13. ¿Ya estamos ahí? Si no, aquí está en la pantalla. Dice, cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él le dijo, denle ustedes de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces o 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Amados, era demasiada la gente que estaba allí y solamente tenían 5 panes y 2 pescaditos. Y el Señor les dijo, denle de ahí, ustedes denle. Ahora, aquí es, amados, nosotros como cristianos debemos de saber cuándo cabe el razonamiento humano y cuándo cabe nuestra fe en Cristo Jesús. Porque cuando el razonamiento humano dice no se puede, la fe en Cristo Jesús dice sí se puede. Para Cristo, para Dios no hay imposible. Amén. Entonces, el razonamiento humano, amados, de los discípulos le indicaron al maestro que se vayan por allí a buscar dónde alojarse, que vayan y busquen alimento. Estamos en un lugar desierto. ¿Cómo van a comer? El Señor dice, no, denle ustedes. Qué grave está la situación. Nos pusieran en esa posición. ¿Somos discípulos de Cristo? Sí. Ustedes pudiesen, o nosotros, voy a decir, no ustedes. ¿Ustedes creen que pudiésemos darle a tanta gente con tan poquito alimento? En muchas veces, amados, ni se han dado cuenta. Hemos planeado cosas, hemos planeado algunas donde se ha compartido alimento y decimos no nos va a alcanzar porque viene también fulano y viene sultano y vienen con sus familias, no nos va a alcanzar. Pero se han dado cuenta que al fin del evento nos sobró. Porque, amados, es que no somos nosotros los que obramos, obra el Señor. Amén. Y bueno, por eso es importante que entendamos todos estos puntos de suma importancia para nosotros. El razonamiento humano siempre va a indicar que es imposible, pero la fe en el Señor dice que sí es posible. Amados, cuando Él manda hacer algo extraordinario, la clave es hacer a un lado nuestro razonamiento y obedecer, ejerciendo nuestra fe. Estamos ejerciendo nuestra fe. Ahora, en estos últimos meses, hemos estado moviéndonos por fe. Porque
Ahora estamos conscientes de ello. Y antes no. Antes decíamos, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto otro para poder hacer esto. Ahora estamos haciéndolo para gloria y honra de Dios, obrando en fe, y todo está en sus manos. ¿Así lo creen? Amados hermanos, cuando la fe obedece, el razonamiento humano se sujeta a la fe. Así de fácil. Pero nosotros como cristianos debemos de saber cuándo vamos a usar el razonamiento, o cuándo es necesario el razonamiento y cuándo es necesario nuestra fe. Amén. La razón de los discípulos decía, deben irse a casa, mas el Señor decía, todos comerán de esos 5 panecitos y esos 2 pescados. Deben de haber estado grandes, ¿no? Pero gloria a Dios, dicen que sobraron canastas. Imagínense lo grande que es nuestro Dios. Quiero decirte, amados, que si en algo andas mal en tu vida, si tu barco de tu vida sientes que se está hundiendo, o sientes que la tormenta te está cubriendo ahora, sujétate de Cristo. Llena tu tanque de fe. ¿Por qué? Amados, puede ser que estés teniendo problemas en tu trabajo. Puede ser que estés teniendo problemas en tu matrimonio. Puede ser que estés teniendo problemas con enfermedad. Debemos de confiar en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, porque Él es el que nos da el poder y autoridad sobre todas las cosas. Pero necesitamos hacerlo con fe. Amén. Amén. Amados, cuando estaban allá en el desierto, en la zona desértica, el anhelo del Señor Jesucristo era que todos se quedaran, para enseñarles, amados, que lo que toda la palabra se cumple. Él quería enseñarles cuando dice en Mateo 6:33, más primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te añadirá o se te dará por añadidura. El reino de Dios se busca en fe. Entonces, a eso él deseaba que la gente no se fuera, y por eso no los dejó ir, los alimentó a toditos. Amados, la gente que subió al desierto siguiendo al Señor para escuchar sus enseñanzas, sufrió calor, sufrió hambre, cansancio, imagínese usted, solo para escuchar al Señor. Amados, y a veces nosotros que tenemos todas las comodidades no podemos ni siquiera sentarnos en el sillón cuando no venimos al templo para escuchar el mensaje que nos fortalece, mucho menos venir acá. Y la gente allá en el desierto, en el calor, con hambre. Ahora imagínense en qué dormían. Nosotros dormimos en camas cómodas y aún así nos levantamos torcidos del cuello. Pero más, por eso al Señor Jesús le urgía que la gente se quedara, porque miraba el esfuerzo que la gente ponía. Al Señor le urgía que añadir todas esas cosas que le ha prometido. El Señor no va a añadir nada a nosotros si no nos esforzamos creyendo en Él y buscando su enseñanza. Las enseñanzas de Cristo nos fortalecen, nos fortalece a nuestra fe. Amén. Cada vez que escuchamos un mensaje de Cristo, amados, el tanque se llena, ¿o no? Amados, decía que cuando hay calor o cuando hay frío, la excusa es la misma. Hay mucho calor o está haciendo mucho frío. Me quedé en mi casa. Pero bueno, harina de otro costal, vamos a continuar. Muy bien. Amados, por tu fe en obras,
o más bien, pon tu fe en obras, para que puedas dar consejo a los demás, a aquellos que necesitan. Porque, ¿cómo podemos aconsejar a alguien si nosotros no tenemos fe? ¿Cómo podemos decirle al enfermo, oh, confía que el Señor te va a sanar? Pero llega la tormenta a tu casa y te derrumbas, te asustas y fallas, porque falta que tu fe se fortalezca. Eso te quiere decir que estás caminando en reserva. Y la desconfianza son las basuritas que te van haciendo fallar, porque tu tanque de fe está casi vacío. Es tiempo de que busquemos esa provisión de Dios. Les repito, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No viene por oír canciones o no viene por oír otras cosas. Es por oír por la palabra de Dios, leyendo y escuchándola. Pero la pregunta sigue en pie, amados hermanos: ¿cuánto es suficiente? ¿Un cuarto, medio tanque o completamente lleno? ¿Cuánto es suficiente? Amados, nosotros no podemos medir la fe ni por kilos, ni por libras, ni por litros. No la podemos medir. ¿Saben cómo la podemos medir? Por obras. Dígame qué obras hace, entonces sabré qué tanta fe tienes. ¿Verdad? No podemos medir, imagínense, estuviéramos ordenando por Amazon unas cuantas libras de fe cada semana para estar fuertes, pero no es así. Fíjense, vamos a Santiago capítulo 1 y vamos a leer versículos 5 y 6. Miren lo que dice Santiago, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Obviamente que aquí Santiago está hablando de que si tienes sabiduría, si está falto de sabiduría, pídasela al Señor, porque Él da. Decíamos que Él da autoridad, Él da poder, Él da sabiduría si usted le pide, y también da fe. Pero hay un pero aquí, que eso es lo que quiero que veamos. Hay una condición, que todo lo que pidamos tiene que ser, ¿qué? En el versículo 6, pida con fe. Pida con fe. ¿Cómo? No dudando. Porque, amados, cuando dudamos, somos hombres de poca fe o mujeres de poca fe. ¿Y qué dice? Porque el que duda, dice, va a ser, voy a decir como dijera esta palabra, va a ser zarandeado de un lado para otro como las olas del mar. O va a ser empujado, o va a ser meneado, como ustedes quiera entender esa parte. ¿Por qué? Porque no hay firmeza. Amén. Amados, la fe que verdaderamente obra es la fe sin duda. La fe sin duda, la fe firme, la fe que confía en la seguridad de que Dios obrará. La fe que produce convicción de que lo que está ahí, aunque no podamos nosotros verlo. Esa es la fe. O sea, en otras palabras, esa fe es la que maravilla al Señor Jesucristo. Esa es la fe que sorprende al Señor. Quiero que vayamos a esta parte, ya mero acabamos. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 8 y vamos del 5 al 13, por favor. Mateo 8 del 5 al 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí serán el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahí está la medida que nosotros necesitamos tener de fe. Ahí está la medida. ¿Sí me entiende? Sin duda alguna, amados, el hombre el centurión, era enemigo del pueblo judío. ¿Por qué? Porque él pertenecía al ejército romano. Él ocupaba, él era un centurión, no era un simple soldado, ¿verdad? El título centurión de un ejército romano significaba que él era un soldado profesional. Un centurión era una fortaleza del imperio romano. Entonces, los centuriones tenían a su cargo muchos soldados, 100 podríamos decir, y cuando él daba orden, ellos la acataban, ¿verdad? Y el centurión lo hacía con autoridad del emperador. Nosotros cuando hacemos cosas en el nombre del Señor, lo hacemos con la autoridad de Cristo, de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, aquí, o sea, en otras palabras, las órdenes del centurión eran cumplidas al pie de la letra, sin cuestionar. Entonces, él conocía lo que era autoridad. Él conocía también, y bueno, sin duda alguna podemos decir que este era un hombre que ejercía la autoridad al pie de la letra. Hemos leído que el Señor le dio autoridad y poder a los discípulos para sanar enfermos y echar demonios, así como a este hombre se le daba la autoridad de ejercer la ley. Ahora, como dije, amados, nuestra fe puede ser influenciada por situaciones, circunstancias que enfrentamos a diario, pero la realidad es de que cuando las cosas van bien, entonces nosotros solemos estar seguros de que tenemos fe, de que verdaderamente creemos. Pero cuando la tormenta se nos viene, ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta que tanta fe tenemos. ¿Ok? Pero amados, ha llegado el momento de la prueba, que cuando se nos vengan las dificultades, cuando llega el sufrimiento, que en numerosas ocasiones nuestra fe nos falla. Y en el pensamiento de que Dios se ha olvidado de nosotros empieza a correr por nuestra mente. Verdaderamente el Señor no se olvida de nosotros. Lo que pasa es que nosotros desatendemos nuestra relación con Él. Desatendemos escuchar su voz por medio de la lectura, por medio de el servicio. Entonces empieza el ser humano, el discípulo, a sufrir debilidad de fe. Así es que es importante, amados, desarrollar una fe genuina, y les voy a decir, para poder evitar todos estos descalabros, le voy a decir de esa manera, porque a veces nos noquean las circunstancias y caemos como si fuéramos cualquier persona de allá afuera, como caen los que no tienen fe.
como caen los que no, a los que no obra Cristo, porque no tienen fe. Amados, es de suma importancia que toquemos estos temas, porque nosotros nos movemos por fe. Amén. Desarrollar una fe que no pueda ser influenciada por las circunstancias es algo que necesitamos buscar cada día. Pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr desarrollar esa fe? Primero, amados hermanos, les puedo decir que debemos de seguir el ejemplo del centurión. Mira qué curioso. El centurión era un soldado romano que posiblemente era enemigo del pueblo de Dios, pero que nos da un gran ejemplo, un ejemplo de fe genuina, de fe genuina. ¿Por qué? Porque, amados, bueno, ahorita me estoy adelantando un poquito, quiero ver, vamos a examinar 3 pasos para seguir adelante, o sea, 3 pasos para seguir en el desarrollo de esa fe. Primero, o número 1, una fe genuina es desarrollada cuando confiamos completamente en la bondad del Señor. Amados, el centurión había escuchado de lo que Cristo había hecho. El Señor había sanado enfermos, leprosos, paralíticos. Él llegó a ver la bondad de Cristo, supo de ella. Segundo, número 2, una fe genuina se debe desarrollar cuando nos acercamos a Dios humildemente y no demandando. El centurión, amados, siendo un hombre de autoridad, imagínense un militar. A ellos a veces salen de allá y vienen y todavía quieren ordenar aquí en casa. Allá mi hijo, cuando venía acá, no, allá eres sargento, aquí eres mi hijo. Sujétate. Si me está oyendo va a decir, ¿qué pasó? Pero el militar tiene autoridad que le ha dado el gobierno, ¿verdad? Pero aquí, en este caso, el centurión viene ahora sí, ¿cómo dice la escritura? Rogándole al Señor, en humildad. Para nosotros también necesitamos pedirle al Señor en humildad. Amén. Y el número 3, ya estamos terminando. Una fe genuina es desarrollada cuando entendemos el fluir de la autoridad. Amados, decía yo que el centurión entendía perfectamente bien lo que era autoridad. Viene del emperador, órdenes al centurión, y del centurión a los soldaditos rasos. Igual, en las cosas del Señor, viene del Padre, después el Hijo, y luego órdenes, autoridad que Él da a nosotros. Nosotros no podemos recibir autoridad si no es por medio de Cristo, porque Él es el que la da. Amén. Entonces, reconocer la autoridad de Cristo es importante para que nosotros podamos desarrollar una fe firme, una fe robusta, una fe que soporte las circunstancias, que soporte el movimiento del barco y que no le asusten las olas. Amén. Imaginémonos esto, amados hermanos. El Señor Jesús se maravilló. Imagínese usted, ¿se maravillará con nosotros? No digamos nada. ¿Por qué se maravilló Jesús? Él se maravilló porque la fe de ese hombre derrumbó, amados hermanos, divisiones culturales que existían. Jesús se maravilló porque la fe de ese hombre derrumbó divisiones espirituales que existían. Jesús se maravilló porque ese hombre demostró una fe genuina que ni siquiera, dice, en Jerusalén la había él visto. Imagine qué gran ejemplo nos da alguien que no era cristiano. Nos demostró una fe tremenda. Para nosotros, amados, necesitamos desarrollar esa fe.
Decir que creemos es una cosa y obrar en fe es otra cosa. Pues vayamos primeramente, antes de decir que tenemos fe, vamos mejor a obrar en fe para que no ocupemos decir nada. Porque de acuerdo a nuestras obras que hagamos, se va a demostrar la fe que tenemos. Amén. Bueno, este hombre, amados hermanos, siendo enemigo del pueblo judío, hizo que ese pueblo, lo que ese pueblo no pudo hacer. Él desarrolló la fe genuina que nosotros necesitamos desarrollar. Ya vamos a cerrar. Ya van 3 veces y esta es la última llamada. No olvidemos, amados hermanos, que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es quien multiplicó los peces y los panes. Él es el que sanó enfermos y resucitó muertos de 4 días después de haber muerto. Él es aquel de la barca, el que reprendió y calmó la tempestad. Ese es el Cristo en que nosotros creemos. Él es el que toca puerta y si tú le abres, el reino de Él entrará a tu casa. Ese es el Cristo en que nosotros tenemos puesta nuestra fe. Eso es fe, amados hermanos, creer que existe, creer que está contigo y que puede borrar tus pecados. Ese es el Cristo en el cual hemos puesto nuestra fe. Amados, llenemos nuestro tanque, le voy a continuar diciendo hasta el final, de fe. Porque si andamos en la reserva, vamos a andar fallando. Pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida, como lo ha hecho con otros y lo ha hecho con nosotros. Tú que estás escuchando por primera vez y que vas a ver algún día este mensaje, pídele a Dios que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, porque no sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Y vale más que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque si no te vas a quedar afuera, amigo. Amados, haz crecer tu fe para que veas los resultados a tu alrededor. Creamos más en Él, sin olvidarnos, amados, que el Señor dice, mas primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se te va a añadir por fe. Créalo. La fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Bien que lo sabemos. Qué bueno es saber, pero es mejor cuando obramos creyendo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos, oh Dios Todopoderoso, tu santo nombre, Señor. Agradecemos, Dios Padre, que nos has permitido, Señor, este tiempo para escuchar esta palabra. Señor, bendice, Señor, a aquellos que nos están viendo por este video, Padre. Pedimos bendiciones para sus vidas, Padre. Restaura, Señor, su fe. Restaura, Señor, su salud. Y, Padre, llénalos de la fe, Señor. Ayúdales, Dios Todopoderoso, a que no falte, a que corramos, Señor, a que caminemos, Señor, convencidos, a que corramos seguros, Señor, la carrera. Esa carrera, Padre, que todavía no sabemos cuánto nos queda por delante, Padre. Solamente tú sabes, Señor, el tiempo, el día, la hora que nos llamarás, Señor, a tu presencia. Padre, el día de hoy te agradecemos, Señor. El día de hoy, Dios Todopoderoso, dejamos todo en tus manos nuevamente, Señor, porque hemos creído. Porque creemos, Dios Padre, que todo lo que estamos haciendo, Señor, el día de hoy lo hacemos, Padre, creyendo solamente en ti, Padre, porque nuestro razonamiento dice que es imposible, Padre. Nuestro razonamiento dice que no entra suficiente dinero para pagar los edificios, Señor, que se están rentando, Padre. Pero tú dices si se puede. Padre, dejamos todos nuestros planes, Señor, en tus manos, confiados, oh Dios Todopoderoso, que tú, Señor, que tú, Padre, abres puertas que no se cerrarán jamás, Padre. Que tú, Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, por matrimonios, Señor, por relaciones, Padre, que están destruidas. Padre,
Te pedimos que pongas en sus corazones el creer, Padre, de que todo lo que une, mi Señor, no lo separa el hombre. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, por sanidad para los enfermos, restauración, Señor, fortaleza para los que están en recuperación, Dios Todopoderoso. Oh Dios, todo eres grande, Señor, y grande es tu misericordia, Padre. Nos ponemos, Dios, a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos en tus manos, Señor, en esa confianza que tú obrarás, Señor, no solamente en nosotros, pero sino también en sus vidas, Padre. Que tú los protegerás, Señor, y que tú los llevarás por caminos de verdad, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a nosotros como padres, Señor, a que seamos buenos padres y que demos buen testimonio, buen ejemplo, Señor, para ellos. Ayúdanos, oh Dios, nosotros solos no podemos. Padre, te lo pedimos todo, Señor, todo confiados en el poder de tu santo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga.